Bienvenidos a UD Arroba. Hoy vamos a estudiar el módulo 23 del capítulo sexto sobre mecánica cuántica de nuestro curso de física conceptual. Después de estudiar este módulo, usted estará en capacidad de resolver los siguientes problemas y contestar las siguientes preguntas. La estructura de la materia, el hecho de que la materia tiene una estructura, está directamente relacionado con el tipo de radiación que la materia puede emitir y que la materia puede absorber. De una manera completamente empírica, ya desde el siglo XVII, después de los trabajos pioneros de Newton cuando descompuso la luz con un prisma, se hicieron repetidos experimentos de proyectar la luz de una sustancia incandescente a través de un prisma y se hizo un descubrimiento sorprendente, y es que la luz no se emitía de una manera continua, sino que la luz se emitía en forma de líneas discontinuas que reciben el nombre de espectro. Posteriormente se hizo un estudio muy intensivo y muy completo sobre las características de la luz que emite el Sol. La radiación solar también está caracterizada porque aparte de una distribución continua de todas las longitudes de onda que complementan el espectro de los colores, hay un espectro discontinuo que da la posibilidad de algo que nunca se había pensado que fuera posible: conocer la composición del Sol, conocer la composición de las estrellas sin necesidad de viajar hasta allá. En esta diapositiva nosotros podemos tener una representación de lo que es un espectro de emisión, en este caso el espectro de emisión y absorción del hidrógeno. Entonces se observa que cuando la materia y los gases particularmente son sometidos a una excitación, por ejemplo, gracias a una descarga eléctrica, entonces emiten solo cierto tipo de radiación muy característica. Un buen ejemplo de lo que es el espectro de emisión de un gas se puede tener cuando se observa cualquiera de estas lámparas de neón, por ejemplo, que utilizamos continuamente en la iluminación de nuestros ambientes. Y entonces se puede ver que estas lámparas están caracterizadas por una cierta coloración que corresponde precisamente a sus espectros de emisión. Ahora, ¿qué es lo que genera estos espectros? Era la gran pregunta. Inicialmente simplemente se sabía que la materia, que los materiales producían espectros característicos, y entonces se utilizó, a la par que otras propiedades, se utilizó la espectroscopía en su forma más original, en su forma más primitiva, como un método para la identificación de materiales, puesto que se veía que cada sustancia, que cada material, cuando es excitada, cuando es vaporizada, por ejemplo, emite una radiación que le es característica. Pero era importante saber a qué se debía que la materia tuviera este comportamiento. Entonces la espectroscopía empieza, por así decirlo, a demandar un estudio estructural de la materia. Ahora, ¿qué sabíamos o qué se sabía sobre el comportamiento y sobre la estructura de la materia?
Ya en el siglo, a finales del siglo XVIII, los materiales se han ido identificando por sus propiedades físicas, por sus propiedades químicas, por su peso, por su densidad, por la capacidad de, por ejemplo, conducir la corriente eléctrica o de frenar la corriente eléctrica. Todos estos elementos conducían a definir las características físico-químicas de los materiales y demandaban, como estábamos diciendo, su caracterización estructural. La otra clave importante es, existen diferentes tipos de elementos. Entonces, ya a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, empieza a establecerse sobre unas bases muy firmes una teoría atómica de la materia. Esta teoría nos dice hay diferentes tipos de elementos y los diferentes tipos de elementos corresponden a diferentes estructuras atómicas. Entonces se va configurando el concepto de elemento químico como la unidad fundamental e indivisible de la materia que todavía tiene ciertas propiedades químicas muy definidas. Posteriormente se daría pie a la elaboración ya de conceptos más complejos como el concepto de molécula y también se va diferenciando el concepto de mezcla de elementos a la composición de sustancias, siempre asociado a la posibilidad de hacer identificación de elementos a través de la composición de la materia y de la estructura de la materia. De nuevo, ¿qué sabemos de la estructura de la materia? Sabemos que tiene un comportamiento eléctrico, que la materia tiene cargas eléctricas. Si bien inicialmente la electricidad fue tratada, como era la costumbre de la época, como si fuera un fluido que podía pasar de la materia, algo que estaba dentro de la materia y que fluía de unos materiales a otros. Entonces, siempre apoyados en la teoría sustancialista de que los fenómenos se podían explicar como intercambios de fluidos. Por ejemplo, también el calor en su momento fue considerado como un fluido que estaba contenido en la materia, que cuando la materia era sometida a fricción, por ejemplo, estos fluidos podían salir y entonces manifestarse como cambios de temperatura. Sin embargo, ya sabemos, ya lo explicamos en los módulos anteriores, que el calor se considera como una forma de movimiento microscópico de la materia. Pero entonces, ¿esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a pensar, si hay movimiento microscópico de la materia que dé cuenta de los fenómenos termodinámicos, es porque la materia tiene estructura. Entonces, cada que conocemos más de la materia, cada que sabemos que la materia es eléctrica, que la materia tiene calores específicos diferenciados y diferenciables, que las propiedades físico-químicas de cada material, por ejemplo, respecto al paso de la corriente, son diferentes, entonces todo nos lleva a pensar qué tipo de estructura tiene la materia. Entonces vamos inicialmente a dar una explicación muy somera, a decir, la materia está compuesta de electricidad positiva y electricidad negativa. Ahora, ¿cómo esta electricidad positiva y negativa se distribuye dentro de los elementos? La teoría atomista recibe un fuerte apoyo gracias al trabajo de Dalton al establecer su principio de las proporciones múltiples y al decir que siempre que hay una reacción química de síntesis o de análisis o de disociación, entonces intervienen proporciones bien definidas en formas múltiples de los diferentes materiales. Algo que es muy conocido es siempre se mezclan iguales cantidades de hidrógeno con iguales cantidades de oxígeno para producir agua, o al revés, se disocia gracias a procesos de electrólisis que fueron posibles después del descubrimiento de la electricidad y de las celdas eléctricas. Entonces siempre se disocian iguales cantidades de agua para producir determinadas cantidades de hidrógeno y de oxígeno. Decíamos que si bien el calor nos da claves sobre el movimiento microscópico de la materia y también la electricidad,
el flujo de electricidad, nos da claves sobre el conocimiento microscópico de la materia. Hay un experimento que resultó definitivo, que fue el de establecer que los llamados rayos catódicos eran en realidad corrientes eléctricas negativas. Después de descubrir que la electricidad aparece en iguales cantidades en la materia, se descubrió que buena parte de los fenómenos eléctricos son debidos a la extraordinaria movilidad de las cargas eléctricas o de la corriente eléctrica negativa. Entonces, J.J. Thomson descubrió a finales del siglo XIX que la electricidad está compuesta por corpúsculos que posteriormente se denominarían electrones, que tienen carga negativa. El experimento de Thomson se realizó en los llamados tubos de rayos catódicos, de los cuales podemos hacer un diagrama esquemático muy sencillo de la siguiente manera. En un tubo de vidrio se disponen dos electrodos que están conectados a una diferencia de potencial, a un voltaje relativamente alto. En este tubo, que está casi al vacío, existen unos un gas enrarecido, y entonces cuando la diferencia de potencial es suficientemente alto, se produce una descarga eléctrica que produce una fluorescencia, una luminiscencia de este gas, y se producen los llamados rayos catódicos. ¿Por qué catódicos? Porque el electrodo negativo o cátodo es el que emite la corriente que pasa desde este cátodo hacia el ánodo, que es el electrodo positivo. Se podía saber esto precisamente porque si uno, por ejemplo, ponía un obstáculo en el camino de los rayos, entonces en una pantalla fluorescente que se ponía al final del tubo se proyectaba exactamente esta sombra. Entonces, de esta manera se pudo establecer que la electricidad estaba compuesta por electrones, que eran elementos de una gran movilidad. El trabajo de J.J. Thomson consistió en encontrar la relación entre la carga y la masa de los electrones, determinar el signo de sus cargas, y veamos esta diapositiva donde ya tenemos una gran elaboración del tubo de rayos catódicos, que fue muy conocido en su forma de tubo de Crookes y que hoy nosotros todo el tiempo tenemos frente a nuestros ojos en la forma de monitores de televisión o monitores de computador. Un tubo de rayos catódicos pues es básicamente una fuente de electrones. Una fuente de electrones no es más que un alambre altamente calentado. Cuando el alambre, cuando el metal se somete a altas temperaturas, entonces los electrones, que son los elementos más ligeros, de más movilidad de los metales, pueden ser proyectados del metal gracias a una diferencia de potencial. Posteriormente, gracias a placas deflectoras en las cuales hay diferencias de potencial y a campos magnéticos, en este caso estamos haciendo la representación de un campo magnético, se puede hacer que el chorro de electrones producidos por este filamento llegue a un punto determinado de una pantalla. El milagro de producir una imagen en la pantalla de un monitor o de un televisor no es más que una forma muy sofisticada de dirigir chorros de electrones a cada uno de los puntos de esta pantalla mediante la codificación de señales. En fin, la parte, digamos, relevante del descubrimiento de Thomson es la carga eléctrica
se puede cuantificar, se puede establecer una relación entre la carga y la masa, y entonces Thomson llegó a esto que es su modelo atómico. Thomson pensaba que un átomo era una especie de esfera de carga positiva impregnada de pequeños elementos de carga negativa. A esto se lo llamaba el modelo del pastel de pasas. Se suponía que un átomo era como un gran pastel de carga positiva con pasas negativas. ¿Por qué las pasas negativas? Porque el experimento del tubo de rayos catódicos nos había mostrado que la masa de la carga negativa es muchísimo más pequeña que la masa de la carga positiva. Por ejemplo, en el caso de un átomo de hidrógeno, la relación entre la masa del electrón y la masa de todo el átomo es como de 1 a 2000. Entonces, el modelo atómico de Thomson, pues fue un modelo que tuvo algún grado de validez. Hasta que se hizo un descubrimiento muy importante. Se descubrió que casi toda la masa atómica está concentrada en un volumen muy pequeño de todo el átomo. Uno de los descubrimientos que se hicieron parejo con el descubrimiento de la estructura atómica y de la existencia de los átomos fue el de las dimensiones atómicas. Los estudios estadísticos en los gases y posteriormente en sólidos y líquidos dieron una idea de cuál es el tamaño de un átomo. Un átomo tiene unas dimensiones del orden de 10 a la menos 10 metros, que es lo que se llama una unidad Armstrong. Entonces, establecido que el átomo tenía unas dimensiones de estas características, hubo un segundo descubrimiento que nos permitió conocer aún más sobre la estructura del átomo, y fue el descubrimiento de la radioactividad. A finales del siglo XIX se descubrió que habían elementos que de una manera completamente espontánea emitían partículas cargadas. Se hablaba de radiación alfa, de radiación beta y de radiación gamma. La llamada radiación alfa en realidad está compuesta por por átomos de helio doblemente ionizados. La radiación beta está compuesta por lo que propiamente llamamos electrones, y la radiación gamma pues es radiación electromagnética. Entonces, este gran descubrimiento de finales del siglo XIX, hecho por Becquerel, muy pronto llevó al descubrimiento de otra serie de sustancias radioactivas. Lo más trascendental de este descubrimiento es ver que las sustancias podían sufrir una transmutación atómica, es decir, que un elemento como por ejemplo el uranio, a partir de una serie de decaimientos radioactivos, finalmente terminaba convertido en plomo. Ahora, esta radiación de partículas cargadas proveniente de los materiales radioactivos tenía un efecto muy importante. Se podía someter a la observación sujeta a campos magnéticos, y entonces viendo la deflexión que cada una de estas partículas emitidas por una sustancia radiactiva como el radio o el uranio, se podía conocer cuál era su relación carga-masa, y entonces podía ser caracterizado. Pero más importante todavía, estas partículas que eran altamente energéticas, midiendo su deflexión en tubos de
similares a los tubos de rayos catódicos, se podía estudiar su energía, su carga, su masa, y entonces se podían construir algo así como una especie de cañón de partículas energéticas. Entonces, si uno tiene una cámara de plomo y en esta cámara de plomo deposita una sustancia radioactiva, es posible que de acá salga un chorro de partículas alfa. Entonces, como las partículas alfa pues son núcleos de helio, son átomos 4 veces más pesados que el hidrógeno, que en condiciones apropiadas de vacío, pueden ser proyectadas sobre algún tipo de blanco. Entonces, en una serie de experimentos muy famosos, Rutherford lo que hizo fue enviar esta colección de partículas o este chorro de partículas, de proyectiles de partículas alfa sobre una muy delgada lámina de oro y observar en una pantalla cuál era el resultado de este bombardeo, para poder conocer algo sobre la estructura del oro. Pero con esta descripción inicial del experimento de Rutherford, terminamos entonces la primera parte del módulo 23 del capítulo 6 de nuestro curso de física conceptual para UD Roa.